Abelardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Esta es una hora en la que usted habitualmente trabaja? ¿Es un escritor nocturno o tiene otros horarios No, no, esta es la hora de en descanso? que empiezo a despertarme Ah, sí. en general. Y si trabajo, sí, a partir de esta hora, digamos, eh, durante la noche, sí. Mm. Bueno, es un espacio que muchos escritores conquistan, ¿no? El de la noche, el de la madrugada, Sí. que es muy gentil para la creación. Otros no, por ejemplo, prefieren la mañana, pero es una cosa que yo no imagino, porque la creación artística a las 8:15, digamos, de la mañana. Bueno, pero ha habido grandes escritores que han escrito a la mañana, Thomas Ujú. Mann, por ejemplo, pero para mí la noche, más que un momento en el tiempo, es como si fuera un lugar en el espacio, ¿no? Uno o la gente como yo entra en la noche como se entra en una casa vacía o una plaza, es realmente un lugar, ¿no? Y para mí la noche está vinculada también a mi infancia y a mi adolescencia. Yo me crié en un pueblo, en San Pedro, Ujú. y casi todo se hacía a la noche. Y además, en Buenos Aires, como en las grandes ciudades, y pasa lo mismo en Mendoza, Claro. el día es muy agresivo. Mm. La verdadera tranquilidad y el verdadero encuentro con uno mismo sucede a la noche, ¿no? Sí, sí, efectivamente. ¿Y usted utiliza otros artificios artísticos para acompañarse en la escritura? Digo, escuchar música, hacer una pausa para ver alguna película, o se sumerge en la narración, en este caso, absolutamente. Bueno, no hay reglas, Ujú. es de acuerdo con el momento. Generalmente escucho música o clásica o sin letra, porque estar oyendo Mm. palabras mientras uno escribe palabras es muy incómodo, ¿no? Pero no hay un método. A veces escucho música e incluso fuerte, y puedo escribir, y otras veces la música me distrae, ¿no? Hay ciertos autores que son tan poderosos y tan ellos mismos que es una falta de respeto a veces escribir cuando lo estás escuchando, ¿no? Es muy difícil escribir, por ejemplo, escuchando la novena sinfonía de Beethoven Sí. o la pasión según San Mateo De de Bach. Bach, ¿no? Ujú. En cambio, cierto tipo de música más más liviano, por decirlo así, permite la escritura, aunque a veces llega a molestar, ¿no? Pero eso es de acuerdo con el día que tiene el escritor. Yo Mm. escribí Rafael, por ejemplo, prácticamente acompañado por tres sonatas de Beethoven en la época de los discos de vinilo, y Mm. ya estaban tan gastados que prácticamente se escuchaba de las dos caras al mismo tiempo, ¿no? Mm. Un último inciso sobre este tema de la nocturnidad y de la madrugada. Se lo digo yo desde este punto de vista porque también soy una persona que trata de mantenerse en los ámbitos nocturnos. Nocturno, sí. Eh, Presenta un gran placer, obviamente, un refugio. Los encuentros son diferentes en todo tipo, pero la supervivencia social se hace mucho más compleja, ¿no? Me refiero desde la económica hasta la familiar y demás. Es todo un punto a superar, porque el periodismo sucede de día y el resto de las cosas, ¿no? Es bastante difícil adaptarse a eso. Bueno, pero los periodistas son muy noctámbulos también, ¿no? También, también, En general, ciertamente. casi toda la gente que se dedica a la literatura o al arte, aun cuando haga las cosas de día o durante el día, es muy nocturna. Los actores, por ejemplo, son terriblemente noctámbulos. No conozco ningún actor que después de la función de la noche se va Claro. a su casa a dormir, ¿no? Mm. Creo que es una condición de los creadores y de cierto tipo de personas. Por eso te digo,
para mí la noche no es un momento en el tiempo, ¿no? Es como si fuera un lugar en el espacio, un lugar al que vas. Y los escritores tienen tendencia a hacer nocta. Pueden no escribir de noche, pero la noche los fascina, ¿no? Hay ejemplos que se podrían contar de a cientos, ¿no? De escritores fascinados por la noche o que le han dedicado algún texto a la noche. En este momento estoy pensando, por ejemplo, en un cuento de Maupassant que se llama La noche, justamente, que es uno de los textos más memorables de la literatura francesa, ¿no? Y es uno de los también de los primeros berretines cuando uno empieza a poetizar o a narrar, ¿no? A hablar de los asuntos de la noche. Y sí, claro, porque bueno, es uno de los grandes temas del romanticismo, ¿no? Sí. Es como si fuera el tema del romanticismo. Sí, sí, claro que sí. Y la noche también en su, digamos, no la noche en el sentido de la soledad, sino ya la noche más concurrida. También es un clima de época en las artes. Yo imagino y trato de pensar en cómo era la noche de Buenos Aires para los escritores cuando usted organizaba aquel gran proyecto con otros del Escarabajo de Oro y demás, ¿no? El pulso de algunas noches a lo largo de la historia literaria de la Argentina también, ¿no? Son síntomas. Yo creo que la noche es la hora de Buenos Aires para empezar, ¿no? Y de las ciudades. Una ciudad se ve realmente como es de noche. Esto lo he escrito en alguna parte ya. Uno ve el trazado de las calles en Buenos Aires, las hileras torcidas de los focos de las esquinas, o los domos de la Recoleta o de la Chacarita los ve de noche. Ciertas casas, acá a 2 cuadras de casa hay una casa espléndida, con unas cariáteres inmensas. Esa casa, por la que yo he pasado 1000 veces de día, la descubrí de noche, porque de noche uno mira, y sobre todo en ciudades como Buenos Aires, uno recupera cierta cosa esencial que tiene Buenos Aires, que es ser una ciudad de río. Se recupera el cielo de las ciudades de río en Buenos Aires, ¿no? Y la razón es muy sencilla. Es el único momento donde se puede mirar hacia arriba de día. En una ciudad grande no podés mirar hacia arriba, tenés que mirar, tratar de que no te atropelle un auto, de que no te te pase por encima toda la multitud. Entonces, en ese momento recoleto en que uno está también consigo mismo, es el momento donde mirás hacia arriba, ¿no? Y te encontrás con el cielo de Buenos Aires. Y tiene que pasar lo mismo en todas las grandes ciudades. Yo hablo del cielo de Buenos Aires sencillamente porque me remite al río de la ciudad de mi infancia, que es el río San Pedro, que es que da cielos muy particulares, ¿no? Pero en realidad la noche es la hora de la Argentina también. Los fogones, desde las serenatas a las guitarreadas, todo se hace de noche, todo lo esencial. Por supuesto que hay otro grupo humano que la noche la tiene que aprovechar para dormir porque se levanta muy temprano, pero incluso ese grupo humano en la Argentina sigue siendo noctámbulo. No recuerdo ninguna novela así a primera vista que plantee, por ejemplo, como La Guerra del Cerdo o como El Informe sobre Ciegos, un grupo contra otro, pero podría ser un buen argumento los diurnos contra los nocturnos, ¿no? Sí. En este caso. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con el escritor Abelardo Castillo. Yo trato de recordar a Abelardo su libro en el que usted le hace un homenaje bastante evidente a Jacobo Fichmann, es El que tiene sed. Jacobo Fichmann es un personaje bastante presente y que en ciertos ciclos vuelve a la presencia nocturna de mis espacios radiales. Por ejemplo, mañana vamos a conversar con Cito Lema de él. Y usted en ese trabajo, ¿por qué lo eligió como elemento inspirador o como personaje para caminar la narración? Bueno, en realidad es uno de los personajes, y Esteban Expósito se encuentra con él en el manicomio, ¿no? Era no solo un homenaje a Fichmann, sino un homenaje a Leopoldo Marechal, el primero que situó dentro de la literatura como personaje a Fichmann fue Marechal. Yo lo transformé en Jacobo Fichtler y lo fui a buscar
al manicomio. En la novela de Marechal, en Adán Buenos Aires, el personaje se llama Samuel Tesler, ¿no? Pero, por otra parte, Fichtman ya estaba instalado en la literatura no como personaje, sino como autor desde sus primeros versos, ¿no? Y casi todos los escritores de la generación de Marechal lo han tenido siempre muy presente, ¿no? Yo recuerdo muy vívidamente una charla que pude tener con Juan Jacobo Bajarlía, Sí. sobre Fichtman, que bueno, él lo conoció, lo trató y demás. Me atrevo a preguntarle si usted alguna vez tuvo, no sé si coincidieron en tiempo, en espacio, en lugar, si lo conoció, lo trató. No, yo, bueno, yo, la diferencia de edad con Fichtman debía ser muy grande, digo debía porque no sé exactamente cuándo nació, pero a mí Marechal me llevaba 35 años, como me los llevaba Borges, Claro. Y también Bajarlía era mucho mayor que yo, ¿no? Para mí fue esencialmente una referencia literaria, aunque ya yo era grande cuando citó Lema, por ejemplo, le hizo la famosa entrevista en el manicomio a Fichtman, ¿no? Quiere decir que fuimos contemporáneos en algún sentido, pero no fuimos coetáneos en la medida en que son coetáneos dos escritores de la misma generación, no lo conocí personalmente. Abelardo, sobre su trabajo de narración, suelo pensar en lo siguiente. El trabajo de la gramática a veces suele ser el verdadero motor de las cosas. A veces las ideas, cuando uno se enfrenta a cierta literatura, las ideas afortunadamente son menos potentes que la forma, ¿no? Que lo que el escritor trata de decirnos a través del método narrativo. ¿Cómo usted se ha ido encontrando con su modo de decir las cosas, con su gramática, por decirlo de algún modo? No sé. En realidad, en estos últimos tiempos, en estos últimos 2 años, he estado casi exclusivamente trabajando en la edición de Mis Diarios, un volumen de 700 páginas que abarca desde 1954 a 1991-92, cuando se publica, aparece Crónica de un Iniciado, ¿no? Y en realidad la expresión de la idea no difiere mucho de la actual, ¿no? Creo que hay una predisposición natural a la literatura en ciertos hombres que hace que eso que vos llamás gramática ya venga unido a ellos. Es como la capacidad para dibujar que tienen los pintores, que se manifiesta en la adolescencia, a veces en la infancia, ¿no? Pero creo que nadie sabe cómo encuentra su estilo o su forma. Eso sencillamente sucede y a veces ocurre que la encuentra muy temprano. Los poetas, por ejemplo, cuando uno piensa, no ya en Rimbaud, que escribió prácticamente desde los 16 a los 19 años y le alcanzó para dar vuelta al revés la literatura francesa y después no escribió más, sino un escritor al que nosotros estamos acostumbrados a leerlo como un hombre mayor, Neruda. Neruda escribe entre los 17 y los 20 años una parte tan importante de su obra que abarca, por ejemplo, los 20 poemas de amor, El hondero entusiasta, ya empieza a los 24 años, probablemente uno de los libros más importantes de Neruda, que es Residencia en la Tierra. Quiere decir que Neruda escribió ciertos poemas de amor antes de haber conocido el amor, incluso. Es como si eso que vos llamás la gramática de la escritura ya viniera con ellos. A veces uno piensa, pero ¿dónde sucedía el universo de Rimbaud que tenía este caudal de palabras cuando tenía 17 o 16 años, ¿no? Es algo que un escritor no lo puede explicar. Sí, lo que yo sé es cómo va creciendo o cómo ha ido creciendo mi manera de ver el mundo y mis respuestas a ciertos, no a todos naturalmente, a ciertos problemas y a ciertas preguntas que me planteaba en la adolescencia, pero el desarrollo de la forma
lo ignoro por completo, sobre todo porque yo empecé a escribir, aunque no a publicar, pero a escribir muy joven. El otro Judas, yo lo escribí a los 22 años, y Rafael tenía 24 años. Todo esto, ya te digo, lo sé con precisión porque últimamente he estado trabajando en mi diario, ¿no? Claro. Hay una anotación de 1959, o sea que yo tenía 24 años, cuando digo que acabo de terminar el otro Judas. Tardó 7 años luego en montarse o más. Pero el otro Judas no, y Rafael, ¿no? El otro Judas lo había escrito mucho antes. Y varios de mis cuentos, algunos de mis cuentos más conocidos, son de cuando tenía 20 años, ¿no? Y no encuentro a veces una diferencia muy grande entre un cuento como el Candelabro de Plata, que lo escribí a los 20 años, y algún cuento como no sé, El Tiempo de Milena, que lo escribí a los 65. Sí, y usted me hace pensar con justicia, por ejemplo, en obras que se han escrito, por ejemplo, si pensamos en Mano a Mano, que Celedonio Flores lo escribió a los 16 años, 17, Sí. o qué sé yo, Barro tal vez de Spinetta, que también Sí. es una canción clásica que lo escribió a los 16 años. Es decir, que hay algo sucediendo y esto también tal vez nos haga pensar en las musas, ¿no? En lo que pensaban los griegos, que el hombre no actuaba, sino que era un instrumento, sencillamente. Y de alguna manera es actuado por la palabra, el poeta o el escritor, ¿no? Pero esa precocidad se da no solo en lo que llamamos poesía popular o música popular. Poe escribe Llywelyn, que para Mallarmé era uno de los poemas más hermosos de la lengua inglesa, y que había tocado una zona que muy pocos poetas tocan en su vida, decía Mallarmé, cuando tiene 14 años, porque estaba medio enamorado de la madre de un condiscípulo. Y ya te digo, el caso de Rimbaud es asombroso, pero también Goethe. Y hay algunos que todavía son, porque en la poesía uno siente como si eso fuera posible, porque hay algo irracional y que excede al poeta, que se manifiesta no más al leer 3 o 4 versos de un gran poeta. Pero un libro como Los Buddenbrook de Thomas Mann, que es una novela de una adultez notoria, y por la que, aun cuando se lo dieron mucho después el premio Nobel, por la que realmente le dan el premio Nobel a Thomas Mann, fue publicado cuando Thomas Mann tenía 23 o 24 años. Quiere decir que fue escrito alrededor de los 20 y los 23 años ese libro. Y es una de las novelas más complejas y abarcadoras de la literatura alemana, ¿no? Por eso no se puede hablar del problema de la forma. Lo que habría que hablar es de cómo crece espiritualmente un escritor en el sentido profundo de su literatura, cómo llega a ser lo que es, como diría Nietzsche. Pero en algunos escritores la forma viene dada por el mero hecho de que ven el mundo de una manera particular, y a veces desde la niñez, ¿no? Con una inmensa... No digo que sea mi caso, estoy diciéndote que es muy difícil hablar de esto porque no hay ninguna garantía de que un poeta, por ejemplo, sea mejor a los 60 años, se puede escribir 20 libros, que a los 16 o los 20, ¿no? Bueno, por ejemplo, es un caso típico también de precocidad. Claro, el caso opuesto, por ejemplo, es nuestro vecino Jorge Leónidas Escudero, un poeta sanjuanino muy notable. Lo conozco, sí, que empezó a publicar a los 50 años. Sí. Bueno, ya tiene 95 y ha publicado cosas muy interesantes. Bueno, pero el Quijote se escribió a los 50 y pico de años, al borde de los 60 prácticamente, Sí. Y Stendhal escribe Rojo y Negro a los 50 y tantos, ¿no? No hay cánones ni modelos, ni para la hora en que escribe un escritor, ni para cuándo empieza a publicar, ni para cuándo madura, ¿no? Es asombroso que haya tardado tanto tiempo Cervantes en escribir el Quijote, pero si uno piensa que Stendhal tarda más de 50 años en ser el Stendhal que va a escribir finalmente Rojo y Negro, también resulta asombroso, ¿no?
porque uno supone que esos hombres estaban dotados también desde la juventud y sin embargo no han dejado testimonio de cómo eran cuando eran jóvenes. Para decir que la literatura es como el arte en general, ¿no? Sucede, y sucede de cualquier manera, lo quiera o no el autor, ¿no? El espíritu sopla donde quiere, como dicen por ahí. Exactamente. O si no, también, por ejemplo, los griegos tienen una imagen muy, muy clara sobre esto, que es contarnos que Hesíodo era una persona, un campesino, un pastor de cabras, al que se le aparecieron de pronto las musas y escribió la teogonía y los trabajos y los días, porque sí, ¿no? Porque le fue dictada. Yo creo que esa imagen es potente también, ¿no? Sí, bueno, y Esquilo escribió hasta los 90 años, por ejemplo, y tan mal no le fue en la vida. Es decir, no hay en absoluto reglas para esto, ¿no? Incluso cuando un escritor habla de esto, generalmente miente porque se apoya en su propia experiencia, ¿no? Y está la experiencia, pero es como los escritores que dicen que hay que corregir mucho, que es mi caso, ¿no? Hay otros escritores que no corrigen nada. Por ejemplo, Rilke era asombroso porque no corregía sus textos. Gide habla en su diario de haber estado con Rilke ha sacado una libretita, le ha leído unos poemas en un banco de una plaza y Gide se da cuenta que Rilke casi no corregía, ¿no? O en música, Mozart, sí, hablando claro, de precocidades. Sí, Mozart sí. A los 10 años ya era un músico hecho y derecho y alcanza a vivir 30 y tantos años y nos deja una de las obras musicales más considerables de toda la literatura musical, ¿no? Es muy difícil hablar de esto con seriedad si uno quiere tener una teoría acerca de cómo se da la literatura o cómo se hace la literatura. Bueno, pero al menos son palos en la noche, ¿no? Palos de ciego, ya que hablábamos de la noche, tratando de explicar estas cosas que acaso solamente puedan hablarse a estas horas. Estas son las cosas que se hablan en el café a la noche, claro, entre escritores, entre poetas, entre músicos, ¿no? Pero, como lo señalaste vos hace un momento, ¿no? Esa precocidad no es necesaria. Hay escritores que a los 60 años o a los 50 empiezan a escribir y no les va peor que aquellos que empezaron a escribir a los 14. No. Afortunadamente no hay una regla al respecto y algunos conservamos las esperanzas todavía. Abelardo, yo le agradezco mucho estos minutos de charla, la gentileza y la posibilidad de volver a tratarlo. Muchas gracias. Bueno, cómo no. Le mando un abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, el gran escritor argentino Abelardo Castillo, conversando con nosotros en la noche, aquí en la esquina.